Dios les bendiga en este nuevo día que el Señor nos ha regalado. Esperamos en Dios que este día, pues, usted haya tenido un excelente día, una excelente semana. Con la ayuda del Señor, aunque los días sean nublados, siempre son buenos. Para mí es un gozo, una alegría poder volvernos otra vez a encontrarnos un día más para aprender de la palabra del Señor, que es algo muy importante para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En este día volvemos a tomar la clase del libro de los Romanos, un libro muy importante para una persona que quiera ser madura en el Evangelio, que quiera tener una madurez espiritual y que pueda servir al Señor y aprender lo que está en su palabra. Pues recordemos que la semana pasada hablamos sobre la introducción del libro de los Romanos. Pude traer un poquito de información de diferentes sitios y también pudimos tomar como comienzo el versículo 1, hablando Pablo respecto de que él era un siervo de Jesucristo. Explicamos lo que significa el ser siervo. Luego hablamos de el llamado al apostolado. También explicamos de que Pablo en ninguna manera se autodominó o se autonombró como un apóstol, es que fue llamado por Dios. Luego también hablamos de que Pablo hablaba de la separación, fuimos apartados, y siempre que Dios separa es con propósitos y se cumplen cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y dejamos que Dios haga la obra. Bien, en esta vez nosotros vamos a comenzar con el versículo 2 y el versículo 3 del capítulo 1 del libro de los Romanos. Vamos a leer que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vamos a tomar algunos puntos importantes que realmente se necesita hablar en este momento. Primeramente, Cristo es histórico. Pablo está refiriéndose de que fue prometido por los profetas. Esta era una promesa eterna, mucho antes de los profetas. Este era ya su mensaje. Siempre ha sido y seguirá siendo que Dios ama a la humanidad y salvará la humanidad. Y dice Pablo, por las Escrituras, refiriéndose de que él no estaba inventándose, refiriéndose de que ya estaba aquí en las Escrituras. Y Pablo lo demuestra en las epístolas, citando una y otra vez el Antiguo Testamento. Pablo hace referencia 61 veces en esta epístola. Encontraremos 5 citas de Génesis, encontraremos 4 citas de Éxodo, también 2 citas de Levítico, 5 citas de Deuteronomio, también vamos a encontrar en Oseas 2 veces, también encontraremos una vez en Joel. En Nahum encontraremos una cita bíblica. Habacuc encontraremos una cita bíblica también. Malaquías encontraremos una cita también. Ciertamente el Evangelio fue prometido desde antes en las Sagradas Escrituras. En realidad, los profetas eran el canal de la revelación de Dios. El Evangelio no fue una segunda idea de Dios.
o porque se le perdió otro tema o algo, no. Fue prometido desde antes y se señala al Cordero inmolado desde la fundación del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, vamos a seguir estudiando versículo 2 y versículo 3. Luego dice, hijo. Y al nombrar Pablo hijo, su relación es única con el Padre Celestial. Luego dice Jesús. Nos habla de su humanidad. Él es Jesús hombre. Nació de una virgen según la carne. Su nacimiento era del linaje de la simiente de David, lo que demuestra su verdadera humanidad. Su nacimiento virginal, Jesús no tuvo un padre humano. Él fue hecho carne. Vamos a aclarar esta situación porque siempre se levantan personas con ideas en contra de la palabra del Señor y salen cosas raras por ahí. Jesús no tuvo un padre humano. Él fue hecho carne. Cristo habla de su oficio mesiánico. Él es el ungido. Dios se revela a sí mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Estos puntos son muy importantes que tenemos nosotros como creyentes que saber. El Salvador, quien sería un hombre, pero sería Dios, manifestado en carne y fue declarado. No fue una idea que salió a última hora del cielo. No, esto estaba desde antes de la fundación del mundo. Hijo de Dios con poder. Nos habla de su posición exaltada. Él es el Señor de todas las cosas. Vemos la perfecta humanidad de Cristo sin pecado. Pero también vemos la perfecta deidad como el mismo Dios. En el versículo 1 hasta el versículo 3 de este libro de los Romanos, hemos podido aprender diferentes puntos importantes. Primero, Pablo tiene un mensaje de acuerdo a las Escrituras. Segundo, el mensaje es del Cristo resucitado. Tercero, el mensaje es universal. Y cuarto, el mensaje es para la obediencia a la fe en Jesucristo. Y vamos a seguir tomando algunos puntos muy importantes. Recordemos que estamos estudiando Romanos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 4 al versículo 6 del capítulo 1 del libro de los Romanos. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros también llamados a ser de Jesucristo. Vamos a estudiar un poco de estos dos versículos muy importantes. Recordemos que ya toqué este tema. Termino de explicarlo, ¿no? De que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios. El Hijo de Dios, volvemos a repetirlo, fue declarado
y comprendemos que Jesús no es más hombre porque es Dios, ni es menos Dios porque es hombre. Él es el Señor, su deidad. Es maravilloso esto. Y recordemos, voy a tomar este punto un poquito, que estas cosas tan hermosas, naturales del Espíritu, se entiende con la revelación del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios sabiduría para poder entender. Dice, según el Espíritu de santidad. Se refiere a la esencia de Dios. Dios es sobre todas las cosas Espíritu. Y vamos a leer en San Juan, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bien. Jesús le dijo a la samaritana, recordemos, que Dios era espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en el espíritu. Ahora, amados, Jesús enseñó de que Dios es santo. Esa esencia divina del cual el Padre, del cual el Hijo y el Espíritu Santo comparten, se llama Espíritu de Santidad. Otro punto. Dice, por la resurrección de los muertos. Bien, la resurrección de Jesús lo comprueba todo. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22, dice la palabra del Señor, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta resurrección de Jesucristo también es una gran revelación porque la iglesia está esperando una resurrección. Si Cristo no hubiera vencido a la muerte, no hubiera esperanza para el ser humano. Él venció y salió victorioso. Y sobre todo, ahora está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. También nos dice en estos versículos 4 al versículo 6, a la obediencia, a la fe. Esto es en cuanto a la fe salvadora, que conduce a la obediencia. Pablo enseña la obediencia a Jesucristo en la fe salvadora. No es lo mismo hablar de Jesús que creerle a Él y obedecerle. Mucha gente habla de Jesús, pero se queda ahí, porque lo importante es creer lo que uno está hablando, creerle a Él, creerle a su palabra. Entonces, cuando nosotros creemos a Él, vamos a ser más dóciles para obedecer. Y ahí está lo importante de esta palabra. Luego dice, los llamados a ser de Jesucristo. ¿Cuáles son los que son llamados a ser de Jesucristo? Son aquellos que han escuchado el mensaje de salvación. Son aquellos que han oído el mensaje de alguna manera. Porque si nosotros nos vamos al libro de Juan, el capítulo 10,
Y vamos a ver el versículo 27. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué importante. Por eso es que Pablo está diciendo a la obediencia de la fe. La fe conduce a obedecer. Y cuando se obedece, dice, a los llamados a ser de Jesucristo. Son los que han escuchado el Evangelio de salvación. Y por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es simple. Jesús lo llama a usted. Me llamó a mí. ¿Usted respondió? Yo respondí. Si usted ha respondido a ese llamado que Jesucristo le hizo, Él se encontrará con usted y usted se encontrará en los llamados a ser de Jesucristo. Vamos a leer el versículo 7 del libro de los Romanos, del capítulo 1. Dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Qué maravilloso es esto. Pablo primeramente se está dirigiendo a los hermanos de Roma. Recordemos que esta carta escribió para ellos y luego para todo el mundo. Pero Pablo aquí se expresa y dice, amados de Dios. En este versículo se usa por primera vez respecto a los creyentes, amado de Dios. Recordemos que esta era una expresión mientras Jesucristo se encontraba aquí en la tierra, que el Padre decía, Él es mi amado. Hablando, decía, Él es mi hijo, a Él oír, Él es mi amado. Esta era una referencia del Hijo al Padre celestial y del Padre hacia su Hijo. ¿Qué nos dice en Efesios capítulo 1 y versículo 6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Cristo Jesús. ¿Te ve? Cuando un pecador viene a Dios por medio de la fe en Jesucristo, Dios el Padre acepta ese pecador arrepentido en Cristo Jesús. Y de esta manera, cada creyente llega a ser amado de Dios. Pablo usa este término que es la relación del Padre y el Hijo Jesús. Qué lindo, amados. Luego también Pablo en este versículo 7 dice, llamados santos. Llamados santos quiere decir separados, apartados. Dios lo llama a ser santos. Nos llama a ser santos. Ahora, un santo no es una persona que no peca. Tampoco no es una persona impecable. Tampoco es debido a su carácter ejemplar. Es una persona que ha sido santificada posesionalmente por Dios. También debemos de saber esto, que un santo no es que ha sido exaltado por alguien. Un santo
es alguien que exalta a Jesucristo como su Salvador. Y esto es importante aprender porque hay unas malas interpretaciones o también muchos dicen humildemente, oh, no, yo no soy un santo. Y aquí la palabra del Señor nos habla clarito, que Jesucristo nos llama santos. Ahora, ¿qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 21 y versículo 22? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Pablo en cada carta había incluido esta palabra, porque él nos deja una enseñanza tremenda de que es importante que una persona que dice, que acepta, que vive el Evangelio, tiene que tener una compostura de santidad. Ahora, santidad no quiere decir, como hay unas interpretaciones completamente diferentes a la escritura de la palabra, no es que usted tiene que, en su manera de vestirse, en su manera de arreglarse. La santidad es una separación de usted, su vida para con Dios. Y el Espíritu Santo es el que le va a enseñar cómo comportarse ante los demás, ante los incrédulos, ante las personas que no conocen al Señor. La compostura de un hijo de Dios. El comportamiento, la forma de actuar, de vivir, la forma de enseñar que Jesucristo está en usted. Por eso que Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo tenía la certeza, la convicción de que él había muerto en lo carnal, porque Cristo había tomado lugar para que él pueda seguir adelante. Y esto es muy importante para que Pablo tenga esa convicción de decir, ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Ahí está la santidad. Entonces, por eso es que Pablo dice, llamados santos, separados, apartados posicionalmente por Dios. Un santo que registra la Biblia, como estamos leyendo, es únicamente por su posición en Jesucristo. Solamente Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, nos santifica. Y eso tenemos que tener en cuenta. No es porque usted hizo buenas obras, no es porque usted entregó toda su herencia a los pobres, no es porque usted trabaja día y noche y dice yo soy la mejor persona, que me sacrifico, pues yo no duermo para poder ayudar al prójimo. No, no estamos hablando de esto, estamos hablando de una convivencia, de una intimidad con el Padre, de una relación con el Hijo y de aprender a ser dirigidos con el Espíritu, por el Espíritu Santo. A todos los santos deben comportarse como santos. Luego nos dice en el versículo 7, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia siempre procede a la paz. La gracia es un regalo
Y este es el primer regalo que se le da a un pecador que se arrepiente. Es el regalo de la salvación. Vamos a leer en Efesios, el libro de los Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego vamos a leer también Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Un regalo que no es merecido, que no merecemos, que nadie mereció. Todos nosotros somos salvos por el regalo de la gracia que Jesucristo nos dio, su sacrificio. Esto es maravilloso. Vamos a leer versículo 8 del libro de los Romanos, del capítulo 1, recordemos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y también vamos a leer versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo da gracias a Dios por ellos, de que son personas de fe. Y el agradecimiento por sus hermanos en Cristo y la iglesia de Roma. Todavía Pablo no les había conocido, ni los hermanos que estaban en Roma conocían a Pablo. Pero ya Pablo estaba comunicándose con ellos. Y más tarde vamos a ver las personas que Pablo había testificado y se había ganado para Cristo, fueron a Roma y estaban predicando el evangelio. Ahora dice, primeramente Pablo pone como testigo, en el versículo 9, Pablo pone como testigo a Dios. Dice, ¿a quién sirvo? Cuando Pablo dice que sirve a Dios, no está enfatizando lo que hace exteriormente. Pablo se identificó en la adoración en oración y su servicio en espíritu. Él no comenzó a descifrar que fue aquí, que fue allá, que fue a entregar alimentos a los pobres, que fue a evangelizar y se salvaron muchas almas. Él no enfatiza ninguna de sus acciones exteriores. Él se está identificando, él primeramente está hablando de la adoración, en oración, en el servicio a Dios en espíritu. Hago sin cesar oraciones por vosotros, dice. Pablo expresa el ardiente deseo por la oración y la intercesión por sus hermanos en Cristo. Incluye en la lista a los hermanos de Roma. Qué lindo es poder entender, porque hoy en día, como están las redes sociales, oiga, lo ponen que si fui a hacer esto, que si se fue a hacer esto, que todo es algo que más se exhibe lo que se vive. Y nosotros tenemos que tener mucho en cuenta esto, de que todo tiene que ser para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a terminar esta clase. Verdaderamente espero
que sea de edificación para su vida. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, de que cuando usted entre a YouTube y pueda encontrar estas clases, sea de mucha bendición para su vida y usted pueda aprender de Dios. Ese es el anhelo de mi corazón. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, yo te alabo y glorifico tu nombre, Señor. Honro tu nombre, Padre, porque tú eres merecedor de ellos. Te ruego una vez más que usted bendiga grandemente a todas las personas que en este momento se preocupan por aprender de su palabra, que se interesan, que anhelan buscar de ti. Te pido que los bendigas y si están pasando por situaciones difíciles, que su fe está turbada y piensan que no está Dios con ellos. Oh bendito Padre, déjales sentir su presencia y que a través de su palabra reciban el consuelo, la esperanza y que sus fuerzas sean levantadas. Bendiga a todos, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Amén. Bien, estamos gozosos de un día más poder aprender su palabra. Les espero para la próxima clase. Inviten, pasen, hagan invitaciones a personas. Quizás este video pueda servir para que alguien conozca a Cristo. Que Dios le bendiga.